doors, you dummy! Yes, you laddie! Poems, everybody! The laddie making himself a poem. 8:31 de la mañana, muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 1400 AM de emisora Mariana, también a los que nos ven a través de nuestra transmisión en vivo por nuestra página en Facebook como Renovación Magisterial. Buenos días para todos, hoy tenemos un programa bastante nutrido, así que para quien les habla Jorge González es un privilegio hoy estar conduciendo este programa mientras llega Andrés Cubides. Hoy tenemos un programa bastante nutrido, como les decía al comienzo. Vamos a tener un conversatorio. Tenemos aquí al profe David Pérez, a quien los saludo. Profe David, buenos días. Hola Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en el programa. No, señor, a usted por haber aceptado esta invitación y desarrollar este conversatorio más adelante cuando llegue Miguel Ángel Pardo, que también ya viene en camino. Como les comentaba, un programa bastante nutrido. Vamos a tener el editorial, que hoy lo hace nuestro compañero Andrés Ballén. Vamos a tener el encuentro con la música, vamos a tener también, por supuesto, el informe nacional, el informe distrital y de salud a cargo de nuestro compañero Andrés Cubides, que ya viene en camino. Entonces, hoy en nuestro programa 237, me place mucho darle la bienvenida, siendo las 8:32 de la mañana. Este programa, recordemos que se transmite por el Facebook Live de emisora Mariana y también por nuestra página en Facebook como Renovación Magisterial. Los invito cordialmente a que nos sigan en nuestra página web como Renovación Magisterial. Ahí estamos colgando información constantemente sobre lo que pasa en el magisterio para que estén bien actualizados. Le doy la bienvenida a Andrés Cubides, que ya se suma a esta mesa de trabajo. Andrés, buenos días. Buenos días, Jorge Luis. Buenos días. Hola, Andrés, muy pesado el tráfico. ¿Estás? Uy, hoy está complicadísimo. Sí, Sí, muy difícil. Pero bueno, ya. aquí estamos dándole un sí, saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que nos están sintonizando por los diferentes medios. Claro, a través de nuestro Facebook Live nos siguen en todo el mundo, nos han enviado muchos saludos. Entonces, de esta manera, a las 8:33 de la mañana, arrancamos Encuentros Pedagógicos. Este audio es de Sonia Liliana Vivas Piñeros. Ella es del Colegio Rural Torca, ¿cierto? Ella es la que siempre hace el acostumbrado Rincón de Apolonia. Entonces vamos a darle la bienvenida a Sonia Liliana. Sonia, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a El Rincón de Apolonia, territorios femeninos en perspectiva. Hoy tenemos la historia de vida de una mujer muy polifacética, religiosa, educadora, periodista, compositora y activista política en la lucha por el voto femenino en Colombia, Elena Benítez. Nos basamos en el artículo del portal web de la Radio Nacional de Colombia titulado Elena Benítez, la primera alcaldesa en la historia de Colombia, escrito por Juliana Villanueva Bedoya, del sábado 26 de octubre de 2019. Como una de las mujeres más importantes de su historia, recuerdan en Río Sucio, Caldas, a Elena Benítez, que por su cuenta se convirtió en la primera población colombiana en ser gobernada por una mujer, quien además promovió en el departamento de Caldas el reconocimiento de los derechos fundamentales a la mujer. Nació en 1916. En 1932 se hizo hermana vicentina, donde fue llamada Sor Blanca. A los 3 años se retiró para dedicarse al magisterio, luego de graduarse como una de las primeras bachilleres normalistas de Colombia, profesión que comenzó a ejercer en Ansermanuevo, Valle del Cauca. En 1948 comenzó a escribir en el diario La Patria y en Radio Manizales hizo el programa Educación. Se convirtió así en la primera mujer periodista profesional de Caldas. En 1955, en el gobierno de Rojas Pinilla, era secretaria en Educación y el gobernador de esa época la nombró alcaldesa de Río Sucio en tiempos de aguda violencia partidista. Se convirtió en la primera mujer en ocupar esa posición en el país. Tenía 39 años de edad. Por las circunstancias de su designación, en ese gobierno llamado de transición, ciertos registros históricos dudan de la legitimidad de su gestión en ese cargo. Pero teniendo en cuenta el contexto de la Constitución Política de 1886, que facultaba al gobierno de turno a designar personas para ocupar alcaldías y gobernaciones, Benítez es registrada como la primera mujer alcaldesa en la historia de Colombia. Su faceta como defensora de los derechos de la mujer se vio más desde el periodismo que desde su cargo como alcaldesa de Río Sucio. Elena se sumó a Esmeralda Arboleda y Ofelia Uribe, mujeres que ya pasaron por aquí, por el Rincón de Apolonia,
figuras clave en la defensa de los derechos de la mujer y del voto femenino. En ese entonces, las mujeres solo tenían derecho a administrar sus propios bienes. Mujeres como Elena Benítez lucharon y hablaron fuerte para que así ampliaran esos derechos y lo lograron. Las mujeres salieron a cedularse en masa y a votar. Para el caso colombiano, las mujeres pudieron votar oficialmente desde el 1 de diciembre de 1957, durante el plebiscito que consultaba el nacimiento del Frente Nacional. Y hoy, luego de 62 años, somos más de 24 millones de mujeres las que podemos ejercer el derecho al voto. Benítez, junto con otras mujeres de mediados del siglo XX, marcaron una época de la política en Colombia y fueron protagonistas de ese momento en la historia de nuestro país. En la década del 60, Benítez exploró otra de sus facetas, la de compositora. Compuso más de 70 canciones, entre ellas El pasodoble de la Feria de Cali. Cantaba, tocaba la guitarra y el piano. Lo hizo hasta poco antes de su muerte. Aunque había perdido la memoria cercana, todas las mañanas se sentaba ante el piano a sacar melodías. Fue una de las grandes impulsoras de la carrera de Elenita Vargas y contribuyó con las de Lucho y Nilgen, Fausto, Billy Pontoni, Los Ocho de Colombia, Isadora y hasta Claudia de Colombia. Fue cofundadora del grupo vocal Las Seis y participó en la fundación del Circo de Variedades, conformados por gente de la alta sociedad caleña para hacer funciones benéficas. De allí surgieron cantantes como María Eugenia, actores como Gerardo de Francisco y el Trío Calima. Por su labor social recibió la Medalla al Mérito Cívico de Santiago de Cali. Elena Benítez, en los anaqueles de la historia oficial, escasamente tiene alusión como la primera alcaldesa en la historia de Colombia, pero sin mayores análisis sobre el impacto de que una mujer, en plena época del periodo de la violencia en Colombia, ocupara un cargo público de estas dimensiones y más, en un departamento con una estructura cultural conservadora, machista y patriarcal como Caldas. Recuerden que ahora podemos ampliar nuestros espacios de diálogo por medio del correo electrónico rincondeapolonia@gmail.com, del Twitter Rincón de mayúscula Apolonia y en Facebook con el perfil Rincón de Apolonia. Agradezco como siempre la acogida de este rincón y la difusión de esta experiencia en diferentes espacios. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y el Rincón de Apolonia. Muchas gracias, Sonia Liliana. Muy interesante tu aporte aquí y dándole un saludo muy especial al profesor docente orientador David Pérez. Hola Andrés, muy buenos días. Bueno, claro, contigo más adelante vamos a realizar nuestro especial de hoy sobre orientación. Sí, muy interesante y muy a la luz de ahorita el 26 de febrero estamos celebrando nuestro día a la luz de la resolución 1084. Y como usted lo ha mencionado, en defensa de la orientación escolar. De la orientación. Cumple un papel muy importante en la educación. Entonces ya, ahora más adelante, y que tengamos en contacto nuestras otras invitadas y también la comunicación con Miguel Ángel Pardo. Bien, vamos ahora a seguir con nuestro editorial. Hay un tema muy debatido que son los derechos humanos y la posición de la ONU respecto a los derechos humanos. Para eso vamos a escuchar el editorial de Andrés Ballén, que es nuestro delegado de la ADE ante el Comité Distrital de Capacitación Docente. Andrés Ballén, muy buenos días. Bogotá y al magisterio colombiano. Nuestra nota editorial de hoy se titula Soberbia del gobierno colombiano frente a recomendaciones de la ONU en derechos humanos. El pasado jueves fue presentado el informe sobre la situación de derechos humanos. Sí. La ONU en Colombia y presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet en Ginebra. Recomendaciones relacionadas con asuntos como la violencia contra la población civil, otros como la justicia, género, minorías étnicas y el medio ambiente. Los colombianos no se hicieron esperar. Tenemos problemas de comunicación. El informe advierte que en 2019... Vamos a hacer nueva comunicación porque está muy mala, se está cortando la comunicación. Entonces al momento vamos a mencionar otros temas que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a continuar con el encuentro con la historia y
a propósito del año de 1971, entonces en conmemoración y celebración, porque es una conmemoración de cómo ha sido maltratado el gobierno, los estudiantes en nuestro país, pero también como una celebración por los logros que se tuvieron en el año de 1971 a propósito del 2021, que vamos a cumplir 50 años de este movimiento del cual él nos dejó muchas enseñanzas. Pues vamos a tener un contacto con el profesor Renato Ramírez, quien fue estudiante de aquella época, que junto con Marcelo Torres estuvieron dirigiendo el movimiento estudiantil. También vamos a tener un encuentro con el cine, el otro aporte que siempre nos hace nuestro compañero Eduardo Clavijo, y en esta ocasión nos va a hacer un análisis de la película Parásitos, el informe acostumbrado de Miguel Ángel Pardo, en el cual la dilación del gobierno nacional en la negociación de los acuerdos de FECODE con el gobierno nacional del año 2019 están ahí presentes para tratar de poner en el congelador y tal vez en el olvido los acuerdos. Vamos a tener la comunicación con Fabio Arias, nuestro fiscal de la CUT Nacional, y ya con el CONSIC también, los jóvenes presentes aquí, con quienes hemos soportado las movilizaciones de los últimos tiempos y de las últimas décadas, podríamos decirlo, porque tienen la energía vital para liderar la movilización social. Y acompañarnos en las marchas, resistir el calor, dar la energía, la alegría. La juventud al lado de la experiencia, se dice. Claro, ha sido muy chévere ver estos colectivos cómo vienen trabajando, simplemente los colectivos de jóvenes e incluso de pensionados, de maestros activos. Este encuentro intergeneracional pues le ha dado una nueva visión a la movilización social. Sí, y también pues también más adelante tenemos nuestro informe distrital. De mi parte, como secretario en la Junta Directiva de la ADE, en la Secretaría de Seguridad Social y Salud. Bueno, ya tenemos comunicación nuevamente con Andrés Ballén. Andrés, continuamos con tu editorial, por favor. Claro que sí, muchas gracias por contactarme de nuevo. Volvemos con la nota editorial, soberbia del gobierno colombiano frente a recomendaciones de la ONU en derechos humanos. El pasado jueves fue presentado el informe sobre la situación de derechos humanos durante el año 2019 por parte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Colombia y presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet en Ginebra, Suiza. Dicho documento hace públicas observaciones y recomendaciones relacionadas con asuntos como la violencia contra la población civil, la fuerza pública, el acuerdo de paz y otros como la justicia, género, minorías étnicas y medio ambiente. Las reacciones airadas y soberbias del gobierno colombiano no se hicieron esperar. El informe advierte que en 2019 se registraron 36 masacres, la cifra más alta desde 2014, y que los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y excombatientes aumentaron en 50% con relación a 2018. Escandalosos hechos ocurridos principalmente en zonas rurales las controlan, contra mujeres y personas de grupos minoritarios por etnia, contra líderes de restitución de tierras. Observaciones desestimadas por el Consejo de Archila, quien habla de medidas adicionales de seguridad para condena de los autores de tales crímenes, que en medio de sus fantasías de gobernabilidad. El tema de la fuerza pública, comentaron los autores del informe, fue un latigazo evidente en las colitas del ministro de Defensa y del propio presidente. Mientras que los primeros recomiendan, con R mayúscula, que no cumplen, restringir el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana y transferir el control de la policía al Ministerio del Interior luego de los evidentes excesos de la fuerza por parte del ESMAD, los segundos consideran que es una intromisión en la soberanía nacional. Pregunto, ¿cuál soberanía? ¿No es acaso más violatorio de la soberanía el establecimiento de bases militares gringas en suelo colombiano o las políticas también gringas de aspersión aérea de glifosato sobre nuestras fuentes hídricas, nuestros suelos fértiles y nuestra gente? Tiene razón la ONU con el tema de la fuerza pública, luego de ver la militarización de las protestas estudiantiles y el paro nacional, ejecuciones extrajudiciales, operaciones conjuntas con otros actores armados y violencia sexual, así como la cantidad de ojos fuera de sus cuencas,
cráneos partidos y muertos que el ESMAD de la policía luce como trofeos, de una especie de safari urbano y rural por igual, contra hombres y mujeres por igual. En el fondo, los afectados, todos y todas, incluyendo a los soldados y policías, somos hijos de las clases populares y colombianos por igual. En cuanto al acuerdo de paz, el llamado de la ONU al gobierno es elemental. Cumpla con lo pactado sobre la reforma rural integral participativa, la reparación colectiva y el programa integral de sustitución de cultivos ilícitos. Para nadie es un secreto que ninguno de estos tres temas tiene avances significativos, aunque el gobierno diga que su implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial presenta grandes avances. Por el contrario, se ha visto voluntad del gobierno, pero para recortar los presupuestos para el funcionamiento de los programas que darían viabilidad al acuerdo y al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Aunque la alaraca del gobierno nacional se centró en los asuntos anteriormente comentados, no menos importante es la lectura de problemas y las necesarias recomendaciones de ONU sobre violencia basada en género, violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos, asesinatos de población indígena y afro, población LGBT y personas con discapacidad, asuntos que quedan en segundo plano para el presidente Duque, su titiritero y su partido, cuyos intereses bélicos son demasiado evidentes. De soberbia es el gesto y la actitud del gobierno que pretende tapar el sol con un dedo, que irrespeta a tratarlo como ignorante a la opinión pública, sobre todo la internacional, que tiene el foco puesto en la falta de voluntad presidencial para materializar los derechos humanos y en su connivencia con fuerzas oscuras en armas y de dudosos capitales que persiguen, amenazan, violentan, desaparecen y arrasan con todo lo que les critique o lo que consideren peligroso. Hasta ahí nuestra nota editorial. A pesar de esto, un muy feliz resto de fin de semana para nuestra audiencia en Colombia y en el mundo. Un abrazo grande para todos. Bueno, muchas gracias, Andrés Ballén. Esta semana voy a dar puntadas de los avances en educación en Bogotá. La Junta Directiva de la ADE radicó en el día de ayer ante la Alcaldía de Bogotá el pliego de peticiones que contiene el análisis de la situación de la educación en Bogotá. Entre otras cosas, hay una parte de los orientadores bien interesante, gracias a un trabajo muy articulado que se hizo del comisión de orientadores al interior de la ADE. Sí, procuramos que estuvieran contenidos ahí los diferentes sectores o, como diría yo, especialidades que existen en la educación oficial, y entonces orientación es una de ellas. Están el trabajo con la educación rural, está el trabajo con la educación especial, está los trabajadores del sector educativo. Es de resaltar entonces cómo se construye este pliego en un marco muy democrático. Se llega a las bases, se toma pues aportes de todos los profes, cada cual puede opinar, cada cual puede construir. Hay un trabajo pues bien juicioso de sistematizar esa información que los profes nos dan, y finalmente erradicar el pliego es todo un proceso, todo un asunto bien arduo. Así es. Definitivamente, y yo sigo insistiendo, se constituye en un documento muy importante, porque cuando se revisa lo que se mira es el diagnóstico de la educación en Bogotá, y que tiene un carácter, David, es una propuesta de política pública. Así es, de política pública, porque es lo que estamos construyendo y lo que la ciudadanía piensa que es la educación, cómo debe ser, cómo nos la vamos a programar de ahora en adelante, qué necesitamos, qué nos hace falta y cómo vamos a seguir avanzando. Entonces, estos pliegos pues reúnen todo un discurso ciudadano. Sí, así es, así es. Bueno, ahorita continuamos, David. Tenemos en línea al profesor Renato, quien fue decano de la Universidad del Valle y fue un actor muy activo en el movimiento estudiantil del año de 1971. Profesor Renato, muy buenos días. Buenos días al programa Encuentros Pedagógicos y a la emisora Mariana. Sí, no, muy agradecidos por su haber recibido esta invitación, y de nuestra parte, pues
iniciamos con usted una serie de programas de antesala al 2021, a los 50 años del movimiento estudiantil de 1971. Y aquí también, pues, por intermedio de esta emisora le estamos enviando, profesor Renato, un saludo y un abrazo muy especial de nuestro querido compañero Marcelo Torres, que lo tiene a usted. Obviamente. Muchas gracias, muy amable. Claro que sí, y pues obviamente haciendo público pues nuestro querer de que Marcelo Torres vuelva a la libertad, que ha sido pues injustamente detenido, pero entonces pues de todas maneras con Marcelo Torres lo vamos a tener vinculado aquí al debate, pero entonces hoy iniciamos con usted, profesor Renato. Comencemos con unos detalles. La masacre en Cali del 26 de febrero de 1971, profesor, ¿qué pasó y cuál es la importancia de esos sucesos en el contexto del movimiento estudiantil de 1971? Bueno, no, antes de darle desarrollo a la pregunta, desde luego Marcelo Torres es personaje cimero, el gran líder del movimiento estudiantil de los años 71, junto con otros entonces líderes también intelectuales de época. Así que yo un saludo también fraterno, grande para Marcelo Torres, que no solo fue un gran líder estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, sino quien ordenó, organizó y lideró las luchas estudiantiles con otras fuerzas políticas. Y para mí pues es un honor arrancar siendo como este primer programa de antesala para los 50 años del movimiento estudiantil colombiano de los años 71-72, que se inicia, digamos, estalla el 26 de febrero de 1971 en la ciudad de Cali. Incluso les tengo un nombre para que lo miren para esa serie. Claro que sí. 26 de febrero, no lo olvide, compañero. Muy bien, muy bien. Esa fue una consigna, como una frase dentro de un poema de Tomás Quintero, un profesor universitario, también líder en ese momento. Bueno, no, básicamente lo que se conoce en relación con el año 71, está el libro pues de Miguel Pardo, el movimiento estudiantil de 1971 en Colombia. Está el libro del profesor Ordóñez, Luis Aurelio también, que habla justamente de la muerte de Jalisco y del inicio de ese movimiento estudiantil. Bueno, en síntesis, en Wikipedia se encuentra lo que es como la información general. ¿Qué hubo ese día en particular? Pues una masacre, así se define como fenómeno político, una masacre, mueren más o menos entre 15 y 30 personas, se habla de eso. Hay decenas de heridos, centenares de heridos, diría yo, 6.000 detenidos ese día. Participa conjuntamente en esa represión la policía y el ejército nacional. Estamos bajo el gobierno de Pastrana Borrero, Misael Pastrana Borrero, y el hecho se catapulta porque amanece allanada la Universidad del Valle. En ese momento estábamos en la sede de San Fernando en Cali, por el ejército y la policía, y los estudiantes teníamos ese mismo día, 26 de febrero, una jornada nacional en Colombia. Eso hay que recordarlo mucho. El 19 de febrero, unos días antes, se había hecho un encuentro nacional estudiantil bajo una nueva época. Ya no era como la época en que lo citaba el Partido Liberal en la década de los años 30, sino que eran ya grupos de izquierda, de partidos políticos, el Bloque Socialista, el MOIR, el Partido Comunista y sectores ya con otras dinámicas y otros desarrollos, aunque habían también influencias liberales, conservadoras tal vez no, de pronto liberales radicales. Entonces el 19 se había hecho un encuentro en la Universidad del Valle
para denunciar la designación de un decano en la Facultad de Economía en ese momento, y atropellos que pensábamos ocurríamos por una conformación de un consejo superior en el que había muchos elementos externos, el clero, un representante del ejército, un representante de los comerciantes, casi poca o nula participación estudiantil, el concepto de comunidad académica no estaba todavía en esos desarrollos. Entonces se venían dando unas protestas contra el autoritarismo y la resolución violenta de las protestas o de los asuntos estudiantiles. En el corazón de los estudiantes estaba pues también lo que ocurrió con Gustavo Rojas Pinilla, pues la masacre que hubo en Bogotá, toda la represión del movimiento estudiantil en el Frente Nacional, todas las restricciones que habían para las participaciones políticas. Había un caldo de cultivo muy complicado también en el desarrollo social, porque pues estaba los antecedentes del mayo francés del 78, la masacre que hubo en el Zócalo, también en Ciudad de México antes de los Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos. Nosotros éramos la sede en Cali de los Juegos Panamericanos del año 71, entonces había mucha tensión, además de una cantidad de movilizaciones por la tierra. El magisterio estaba en paro, se estaba movilizando. El magisterio del Valle del Cauca tuvo un liderazgo allí muy clave y luego fue toda una lucha nacional valiosa. Incluso llevó a reformar y a sacar un primer estatuto docente relativamente unificado. Yo no recuerdo el nombre del decreto, 2277, no recuerdo bien el nombre del decreto, pero se dio en eso. Eso fue muy paradójico porque casi que el día que se estaba en el pleito del 26 de febrero, se estaban llegando a unos acuerdos con el gobernador por el magisterio, que venía en un paro como de un año y unas marchas nacionales largas. Estaban procesos de recuperación de la tierra por indígenas, por campesinos. Estaba el tema también de las organizaciones, ya el CRI se estaba organizando, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos también. Los obreros estaban buscando otros sedes sindicales distintas o confederaciones sindicales distintas de UCC y CPC que controlaban el Partido Liberal y Conservador. O sea, un ambiente muy interesante, pero también porque en Cali había una pequeña clase media, una pequeña burguesía muy estudiosa, muy juiciosa, con unos grandes colegios públicos y unos colegios privados tradicionales católicos, pero muy buenos, de muy buena condición y calidad. Y entonces se habían abierto ya desde el 68, 69, se habían abierto más los cupos universitarios. Entonces había toda una presión y una efervescencia y una juventud que salía de grandes colegios de secundaria, incluso con un movimiento estudiantil de secundaria muy poderoso que luchaba contra el alza del transporte, por consejos estudiantiles, y que también era reprimido. Aquí asesinaron en el Valle unos estudiantes en varios colegios, en el Colegio del Pacífico de Tuluá, en el Politécnico Municipal, hubo tomas de colegios, Santa Librada, eso era pues como del orden del día. Y habían cerrado también en la Universidad Javeriana la Facultad de Sociología. Entonces eso crearon como unas tensiones políticas muy serias, pero había también un estudiantado que procedía de hijos de trabajadores de grandes empresas, Goodyear, Cementos del Valle, Chicle Adams, La Garantía, en fin, de muchos sectores. Entonces había todo un ambiente grande de unos muchachos que estaban bajo un nuevo desarrollo de mentalidad. La década del 60 había sido pesada porque fue una época de rompimiento. El hipismo era contracultural importante y el pacifismo contra la guerra en Vietnam. Y ya en el 70 ya se había apartado un poco el movimiento estudiantil de los temas relacionados con que fuera captado para la guerrilla. Los líderes estudiantiles, aunque se había dado pues ya el origen en el 60 del ELN, del EPL,
Sí, las profe. FARC, ya Profesor. técnicamente. Entonces, el movimiento estudiantil fue una expresión autónoma, propia, legítima del movimiento estudiantil que estalla a partir de ese suceso que se ve en Cali, pero que desarrolla en los años 71 y 72. Así, profesor Renato. Entre grandes consecuencias importantes, hoy vigentes, Profesor. está la autonomía universitaria que se gana en la Constitución, una pelea a lo largo de todo el siglo pasado, con el Manifiesto de Córdoba, el Partido Claro. Liberal, los jóvenes. Claro que sí, del profesor Partido Renato. Liberal. Venga, profesor Renato. Este aporte que usted nos hace es importantísimo en el sentido de que usted nos coloca en un contexto local, nacional, internacional, que se nos vuelven como en la forma de poder parcelar de aquí para adelante la discusión acerca de lo que fue el movimiento de 1971. Este es el primer programa, profesor Renato Ramírez, y entonces pues seguro que lo vamos a estar contactando para poder seguir desarrollando estas temáticas tan interesantes como usted las está presentando. Y entonces, pues agradecerle mucho, profesor Renato, por esos grandísimos aportes que nos permiten a nosotros direccionar todos estos siguientes programas de conmemoración de los 50 años de 1971. Pues, profesor Renato, muy amable por su participación y después seguiremos desmenuzando todas estas temáticas, todos estos aportes que ha hecho usted en el día de hoy. Muy amable, profesor Renato. Para los oyentes, y allí hay toda una temática bien interesante para los jóvenes de ahora, en el sentido de que ese movimiento de los años 71-72 le dio a la juventud colombiana una ruta que Así no es. debe perder. Un abrazo y un feliz día para todos. Así es, muchas gracias, profesor Renato, muy amable. Vamos a un corte institucional. Hola amigos del Diplomado Ambiental en bici por el clima. Los saluda Francisco Javier Vera Manzanares, activista climático y ambiental, líder del movimiento ambiental Guardianes por la Vida. El día de hoy los estoy invitando a la actividad que se va a realizar desde el cubo de Colsubsidio en la carrera 30 con calle 52 hasta el Jardín Botánico el 1 de marzo a las 9:30, donde nos vamos a trasladar hasta el Jardín Botánico para mitigar los efectos del cambio climático y del calentamiento global. Así que allá los espero y nos veremos allá. Muchas gracias. O sea, Encuentros Pedagógicos, la radiorevista de Renovación Magisterial. Continuamos con el aporte de análisis de cine que nos hace nuestro compañero Eduardo Clavijo, profesor del colegio León 13 de Soacha. Pues deseándole a Eduardo que se haya recuperado ya de sus quebrantos de salud. Entonces, escuchemos en su comentario sobre la película Parásitos. Muy buenos días, apreciados colegas, docentes de Bogotá, Cundinamarca y el resto del país. Retornamos hoy a nuestro encuentro con el cine y para referirnos, desde luego, a la película ganadora de los premios Oscar, la que obtuvo 4 estatuillas, que son Mejor Director, Mejor Película Internacional, Mejor Película y Mejor Guión Original. El director Bong Joon-ho logró, a través de esta acertada cinta, mostrar, develar cómo es el mundo, cómo es esa barrera entre los potentados y los pobres, entre los seres que viven en la opulencia, los que viven con grandes lujos, casas muy iluminadas, en grandes mansiones, y aquellos seres que habitan en condiciones precarias, en sótanos malolientes, en sitios donde buscan robar la señal de Wi-Fi, por ejemplo, donde viven haciendo unos trabajos bastante duros, bastante extenuantes, mal pagos. Esa barrera infranqueable, a veces, es traspasada aquí por la familia de quienes están
en condiciones de miseria. Ellos llegan poco a poco a inmiscuirse en los asuntos domésticos, en la vida de la familia del señor Park, y empiezan poco a poco a tomarse atribuciones y a cruzar la línea, como dice uno de los protagonistas, a cruzar la línea. Ese cruce de línea desencadena obviamente una situación bastante dramática. Este es un drama y a la vez es una comedia negra, donde se ven a veces situaciones jocosas, pero también un poco tristes, deprimentes. Por ejemplo, mientras que la lluvia torrencial para los ricos es agradable porque limpia el ambiente, para los pobres resulta una catástrofe, una tragedia con inundaciones, perder lo que tienen. Esa situación que plantea Parásitos, que aquí realmente, ¿quiénes serán los parásitos? Habría que preguntarnos. Si los que llegan a vivir a expensas de la familia o los potentados que han vivido siempre, toda la vida, a expensas de los más pobres. Esa situación que se da allí, en esta película, de un acertada guión y de una acertada dirección, puede ocurrir en Bogotá, puede ocurrir en Argentina, en un país cualquiera de América Latina, de Asia, de Europa, porque es esa barrera que ha impuesto y que acentúa el neoliberalismo en los países donde ha extendido su modelo. Veamos esa película, pues, fijándonos también en la parte artística, en la parte de las interpretaciones que hay allí, del sentido que le dan a ciertas frases, del sentido que le dan a ciertos cuadros, la parte artística. Tiene mucho simbolismo que podríamos analizar. Entonces, esa es la apreciación acerca de la película. Espero que los que no la hayan visto la disfruten, la analicen, que es indudablemente una gran película que con toda razón obtuvo las estatuillas de las cuales se hizo merecedora. Nos encontraremos en otra ocasión, en otro encuentro con el cine, para seguir mirando las películas que estuvieron galardonadas a los premios Oscar. Les habló Eduardo Clavijo, docente de la institución educativa León 13 de Soacha. Hasta una próxima oportunidad, un feliz fin de semana y que estén bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo Clavijo. Bien, vamos a comenzar aquí el tema de orientación. Como lo dijimos al comienzo del programa, este es un tema en el que, motivados por la celebración del Día de la Orientación, de los orientadores y las orientadoras, que fue el pasado 26 de febrero. 26 de febrero, no lo olvide, compañero, esa es la consigna. Sí, está muy buena la consigna, va a tener en cuenta aquí la rememoración que hace el profesor Renato Ramírez de la consigna de 1971. Sí, y hacíamos ahorita hace un momento contigo el análisis, efectivamente el 26 de febrero de 1974, cuando nace pues, la orientación escolar en Colombia con la resolución 1084, pues nosotros lo conmemoramos y lo damos al lugar como nuestro día, pero ese día responde a todo un movimiento y hasta ahora creo que lo veo así, no ocurrió de un modo aislado en un ministerio, en el presidente preocupándose por la salud mental del pueblo y la relación con la escuela, sino respondió justamente al movimiento estudiantil, a cómo otros sectores estaban preguntando la educación en Colombia, el rumbo del país, cómo nos íbamos a coordinar, y nace entonces aquí la orientación escolar con esta resolución. Lo conmemorábamos, pero realmente faltan muchas cosas, faltan en términos humanos, faltan muchos orientadores en los colegios, faltan más orientadores investigando, falta más a nivel de la educación superior, más orientadores formándose, más profesores formando a esos que se están formando para ser orientadores. Claro que sí, eso hace parte de la discusión que vamos a tener más adelante, que es la problemática sentida en el trabajo de la orientación. En este panel vamos a tener también en comunicación, o tenemos en comunicación al profesor Miguel Ángel Pardo. Miguel, muy buenos días. Aló. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, ¿me oye? Sí, perfectamente. Hola, Miguel. Bueno, Muy bien. Andrés, un saludo a ti, a David, a los demás compañeros y compañeras docentes orientadores que van a estar en este conversatorio y por supuesto un saludo a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día. Pues sí, David ya comenzaba a hacernos pues una introducción del momento en que aparece el 26 de febrero, que lo vamos a retomar con la frase, la consigna que nos dio Tomás Quintero, el profesor Renato, que nos dijo 26 de febrero, no lo olvide, compañero. Vamos a tenerlo ahí muy presente. Pues sí, aquí David nos está haciendo un paneo del momento actual, o el momento de aquella época del 26 como parece. De aquella época cuando nace pues la orientación, muy preocupada por la salud mental y cómo la llevamos a la escuela en 1974, respondiendo al parecer un poco pues al movimiento que se había iniciado en 1971, preguntándose la educación en Colombia un poco diferente, Miguel. Con Miguel nos ha acompañado en muchas de las luchas que hemos tenido los orientadores, en al menos estos últimos 8 años desde que entré al distrito. Miguel nos ha estado acompañando sobre todo en la lucha por las funciones y por todo este andamiaje legal que necesita la orientación escolar. Por el carácter de docente orientador, que es una vaina fundamental, ¿cierto? Sí. Que se ha sido desconocida y de la cual el 1850 formó pues como un embrollo en cómo se trata a quien maneja la orientación, porque sacarlo del contexto del docente es desconocerle todos los derechos que están consignados en el estatuto docente. Y por su eso, carácter pedagógico a nivel profesional. Aparecieron orientadores con diferentes nombramientos, directivo, orientador, un poco acercando la figura a la del coordinador, cosa que lamentablemente aún a veces se ve en las instituciones escolares, esa mirada del docente como más cercano al coordinador, como un directivo, alguien capaz de dar órdenes a sus pares, a sus compañeros, de dar directrices, de gestionar, de dar el trabajo. Aparecieron incluso orientadores administrativos, imagínate, lo más cercano al centro académico, más cercano al papeleo, al andamiaje pues administrativo de la escuela. que hace parte como de la confusión, David, porque resulta que hay docentes que creen que esto es de la administrativo y eso no se puede revolver. Es aquí el papel realmente docente para tenerlo en el contexto de los derechos establecidos en los estatutos docentes. Miguel, volvemos contigo a la comunicación, Miguel. Bueno, nuevamente buenos días a todo el magisterio de la comunidad educativa, a la mesa de trabajo que hoy orienta el programa de encuentros pedagógicos bajo la conducción en esta ocasión de nuestro colega y compañero Andrés Cuyo Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de la ADE. Un saludo a David Pérez, nuestro colega docente orientador, que hoy ya se hace presente en el cuarto conversatorio en defensa de la orientación escolar que desarrollamos a lo largo de la existencia de nuestro programa. Y por supuesto también un saludo a las compañeras y compañeros docentes orientadores que están haciendo los aportes desde las redes y también desde sus intervenciones por vía telefónica. Próximamente retomaremos este conversatorio, dado que no alcanzamos hoy por los problemas técnicos. Un saludo a nuestro compañero Jorge González, nuestro colega poeta, amigo poeta, y al representante del Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia. A los docentes orientadores, nuestro reconocimiento por su labor que contribuye a garantizar y o restablecer los derechos de los niños, niñas y jóvenes, la cual se desarrolla en condiciones adversas, tal como se deriva del reavivamiento del conflicto interno y del aumento de la agresión a la niñez. Bueno, antes de empezar el informe nacional, reiteramos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de nuestra compañera y colega Clarita Guarín, integrante del equipo de jugadores de la ADE, pero ante todo nuestra compañera de lucha. Clarita, tu valentía, inteligencia, solidaridad, tenacidad, alegría y ternura sintetizan el significado de ser maestra. Nunca te rendiste ante la adversidad. Te recordaremos
y extrañaremos profundamente. A tus hijas, a tu familia, a la compañera de siempre y del alma, Alcira Garzón, nuestros abrazos fraternales y solidarios. También extendemos nuestro abrazo solidario a nuestro compañero Héctor Emilio y a su compañera Claudia por la partida de Frico, ese ser maravilloso que siempre nos proporcionó inmensa alegría. También extendemos nuestro abrazo solidario a nuestro compañero Héctor Emilio y a su compañera Claudia por la partida de Frico, ese ser maravilloso que siempre nos proporcionó inmensa alegría. El pasado jueves 27 de febrero y después de 11 horas de discusión, el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Hacienda y de Educación en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Constitucional del Sistema Nacional de Participaciones, se negó a presentar una propuesta en los términos del principal acuerdo suscrito en mayo del 2019, es decir, se negó a plantear y presentar una fórmula que refleje cuál sería el aumento real y progresivo para que le devuelvan los enormes recursos que le quitaron a los 1.103 municipios de Colombia en los últimos 18 años. El gobierno se limitó a presentar solo un cálculo de canasta educativa para iniciar el proceso sin precisar el año y ante la propuesta consistente de FECODE procedió a calificarla de inviable, absurdamente a excusarse en ello para no hacer ninguna propuesta y a suspender unilateralmente la sesión para hacer consultas al alto gobierno. Pese a la solicitud de Asocapitales para que el gobierno expusiera su propuesta y ante la presencia de Procuraduría que no se manifestó en favor del argumento del gobierno. Esta actitud de la representación de Duque coincide con las declaraciones del todopoderoso ministro Carrasquilla en la revista Semana del domingo pasado, en la que anunció un apretón en el gasto público en movilidad, infraestructura y una larga de listas de etcéteras en las ciudades y municipios del país. El magisterio, los dirigentes políticos y sociales, la población de los 1.103 municipios de Colombia nos declaramos en estado de alerta y con mayores razones nos preparamos para el paro general del 25 de marzo, sin descartar acciones de largo aliento por parte del magisterio. Y como se dice en el fútbol, el balón está en la cancha del gobierno y este tiene que llamar y convocar a la comisión de alto nivel del SGP esta semana, porque está obligado a presentar una propuesta al país sobre el incremento real y progresivo de los recursos del Sistema Nacional de Participaciones. Además de lo anterior, el tema central de la próxima semana será exigir la convocatoria al próximo proceso de ascensos, el pronto inicio de los cursos de formación para los 8.000 colegas que participaron en la tercera corte y las orientaciones de la federación ante la negativa del gobierno de reconocer su negligencia en más de 7.500 reclamaciones de la presente corte. Bueno, sobre la convalidación de los estudios en el exterior, FECODE ha hecho oportunamente no solamente las denuncias públicas, sino que ha expresado con argumentos como la actual normatividad lo que contribuye es a entrabar el reconocimiento a la formación docente y por supuesto al justo ascenso de los maestros y maestras. La normatividad sigue alargando los tiempos, especialmente en el tercer criterio, que es el de la evaluación académica, alargándolo a 60 días y adicionalmente insiste en no corregir falencias de la resolución, especialmente en la que señala deja en el limbo los tiempos y los créditos para homologar estudios de pregrado. En ese orden de ideas se desarrolló la reunión entre el gobierno y una delegación de FECODE y finalmente, además de este cruce de argumentos entre el gobierno y nosotros, entre el ministerio y nosotros, quedó claro que hay que hacer una reunión para mirar los casos específicos, razón por la cual estamos reiterando la invitación a los colegas que están en estas circunstancias para que nos hagan llegar copia de la reclamación que han hecho al ministerio a FECODE a ceit@fecodeedu.co.
Bueno, como ya se ha vuelto habitual, previo a la edición del siguiente número de la revista Educación y Cultura, se hace una convocatoria invitando a los especialistas, a los maestros y maestras, a la comunidad educativa en su conjunto a escribir sobre el tema central para que sus artículos sean considerados por el comité editorial para ser publicados. En esta ocasión, la próxima edición número 135 tiene como tema central la financiación de la educación y el plazo hasta el 27 de marzo para hacer llegar nuestros artículos. Nuestra invitación para seguir fortaleciendo la revista Educación y Cultura como que juega un papel cardinal en el movimiento pedagógico y es punto de referencia del debate sobre la educación en el país. Felicitar a la Asamblea de Delegados y a la Junta Directiva de la ADE por el carácter unánime de la votación sobre el contenido del pliego de peticiones que se aprobó el 25 de febrero y se radicó el pasado viernes, respaldado por un mitin del Magisterio bogotano. Los pliegos de peticiones de la ADE son síntesis de nuestras propuestas de política educativa pública avanzada y tan importante característica debe ser entendida a cabalidad por la administración de Claudia López, quien en su campaña se comprometió a cumplir y desarrollar los acuerdos entre ADE y la Secretaría que Peñalosa reversó, y como también cumplir los acuerdos entre FECODE y el Gobierno Nacional en lo que le corresponde al Distrito Capital. Igualmente, en fortalecer la aplicación de la Ley General de Educación. Desde FECODE quedamos a disposición de lo que requiera la ADE para contribuir a esta negociación colectiva que será punto de referencia para el resto del país. Bueno, a todas y todos, un merecido descanso este fin de semana. Les habló Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE y coordinador nacional de Renovación Magisterial. David, sí, continuamos entonces. Aparece la orientación. Sí, aparece en 26 de febrero, pensándose un poco, pues pero desde ahí aparece coja, porque empezamos a hablar de un parámetro de 250 estudiantes por orientador y nunca se cumplió. Y aparece coja en tanto que pues aparecieron muchas funciones centradas pues en el desarrollo integral de los hijos, en sus competencias vocacionales, en su desarrollo integral. Sin embargo, se le fueron colinchando lentamente otras funciones, otras actividades que no les eran propias del cargo del docente orientador, dejando entonces esta problemática de la salud mental de los chicos y del desarrollo socioafectivo por fuera. Lentamente pues nos hemos venido ganando algunos espacios, entre otros pues resaltando la característica del docente orientador para resaltar el trabajo pedagógico, diferenciándolo también, y ha sido pues una lucha también de estos últimos años, del trabajo clínico, del trabajo en salud. El orientador tampoco podría hacer terapias o procesos de psicología clínica al interior de las escuelas, porque para eso está el sector salud y nos estaríamos extralimitando. Sí, nuestro actuar es de carácter pedagógico, y ahí entonces tenemos ese encuentro también con otros profesionales. Es riquísimo ver en la orientación escolar esta interdisciplinaridad. Nos encontramos con trabajadores sociales, con terapeutas ocupacionales, con fonoaudiólogas, y todos mirando pues el problema de la salud mental en la escuela, mirando el desarrollo socioafectivo de los estudiantes, pero desde lo pedagógico. Entonces entramos sí con atención personalizada, con talleres, con formaciones, los orientadores además son muy creativos en el tipo de intervenciones que ellos tienen. Incluso hay propuestas como estas, como emisoras escolares, para pensarse el problema de la salud mental de los chicos. Hay propuestas artísticas de cómo hacen sociodramas, obras de teatro, talleres. Hay muchísima investigación que sigue saliendo adelante. David, pero definitivamente el enfoque tiene que darse desde como lo estás presentando, que es
¿Cuál es el trabajo del orientador en la institución educativa? Porque de eso dependen las funciones, ¿sí? Se definen las funciones. Y es lo que estamos reseñando o lo que estamos nosotros diciéndole a la administración. No se le pueden colocar a los orientadores funciones diferentes a las de los orientadores, que no son ni administrativas ni otras funciones que tienen que ser desempeñados por funcionarios de la Secretaría de Educación. Por ejemplo, entramos en el debate de quién debe manejar el refrigerio. El refrigerio y los comedores escolares. Que entre en otro tipo de discusión. El refrigerio y los comedores escolares deben ser proveídos por la Secretaría de Educación o bien fabricados o producidos dentro de la misma institución o como lo están haciendo con especialistas que producen este tipo de alimentación, pero también debe ir un paquete completo acompañado de unos funcionarios que están contratados para distribuirlo y para el acompañamiento de los estudiantes. Entonces, por eso los orientadores no van ahí. Esa discusión... Tampoco deberían ir el directivo docente. También el tiempo del directivo docente es muy valioso. Tampoco el docente. Es tiempo que debería estar planeando, calificando, pues ocupado en labores pedagógicas. En el ejercicio académico. El ejercicio académico. Pero aquí ahora le asignan unas polifunciones que no vienen al caso, que ese es el gran debate y una discusión que está a la orden del día de FECODE con el gobierno nacional, discutiendo las funciones de todos los docentes, ¿sí? Y me parece supremamente importante la definición de docente orientador, porque simplemente colocar orientación lo saca del contexto de los derechos establecidos tanto en el 2277 como en el discutido 1278 o en la carrera docente. De ahí que también sale a relucir la discusión de la jornada laboral, que hace parte de ese gran debate en el que si un docente orientador, como se lo colocó el 1850, debe trabajar 8 horas, entonces estamos en que como es docente debe trabajar 6 horas, las 6 horas de permanencia diaria en la institución educativa. En igualdad de condiciones como cualquier otro docente. Y es una lucha que incluso el directivo docente coordinador también ha estado empezando a unirse y a preguntarse. Pues además con el asunto de la jornada única, los atropellos a los horarios han sido muy fuertes por parte de algunas administraciones. En el caso del docente orientador, por ahí quedó sueltico el artículo que la permanencia del orientador en el colegio iba a ser de 8 horas diarias. De ahí pues muchos terminaron rompiendo sus horarios, trabajando doble jornada, ahorrándose mucho más de trabajo. Sin embargo, ese artículo por ahí estaba en contradicción con todo lo que se ha venido luchando, todo lo que se ha venido trabajando y la ley misma. En principio la ley habla de una jornada laboral que es de 8 horas para todos los docentes, incluyendo el docente de aula, el docente orientador, el directivo docente, pero esa jornada de 8 horas de trabajo son de 6 horas presenciales en la institución y 2 horas de trabajo complementario. En el caso del docente, estas 2 horas son importantísimas para planear, para calificar y entre otras cosas ha sido también una lucha por la salud mental. El trabajo del docente, tanto pues, el docente en general, quema mucho en términos psicológicos por el contacto directo con la comunidad. Nos duelen los problemas de nuestros estudiantes, nos afectan lo que pasa con sus familias y eso lentamente va sobrecargando al docente. Por eso es que hay profesiones que tienen que pensionarse un poco antes, que tienen que tener unos horarios más adecuados. El controlador aéreo o la persona que trabaja en hospitales psiquiátricos es otro bello ejemplo de eso. Y en el docente orientador es aún más fuerte porque el contacto va justamente con esa población vulnerable, con esa niña que fue víctima de abuso sexual en algún momento, con ese niño que no soporta el duelo de ver separado a sus padres, con ese niño que no se adapta y está siendo rechazado por sus compañeros, por los profes, por ese niño a veces difícil de querer y el orientador tiene que entrar también a su dilema y eso día a día genera un desgaste emocional en el orientador mucho más fuerte que en otro tipo de docente que merece también un llamado de atención a cómo estamos manejando los horarios en las instituciones. Se han venido ganando cosas, ¿no? En los paros del 2015, si no estoy mal, a raíz de ese salió
pues un acuerdo. Uno de los acuerdos era que la permanencia del trabajo del orientador en las instituciones iba a ser de 6 horas, dejando esas 2 horas, retomando la carta pedagógica de Abel, esas 2 horas para trabajo interinstitucional, algo que también hacemos los orientadores, radicar una cosita en ICBF, ir a averiguar dónde un colega se maneja este otro caso, radicar en CESPA, en Fiscalía, cosas que a veces ni siquiera el rector o los abogados de las diles hacen, termina el orientador patinando, y esas 2 horas eran importantes también para dar lugar a ese tipo de espacios. En la directiva 50 salió, se volvió a rectificar en la directiva 002 del 50 del 2018, sí. Bueno, en la directiva 002 se rectifica. Sin embargo, vemos ya en el campo que muchos orientadores terminan con 8 horas trabajando en las instituciones. Veíamos una encuesta que hicimos hace poquito con la Mesa Distrital de Orientadores, y alrededor del 7% de los orientadores están 8 horas en la institución. Y ese porcentaje correlaciona perfectamente con los docentes provisionales. El docente provisional, también mucho más temeroso de su estabilidad laboral, termina corriendo a otro tipo de funciones o de condiciones que no le pertenecen. Entonces, cuando ya hablábamos con Miguel de cómo el orientador también tiene que empoderarse de las herramientas legislativas que de algún modo les ha dado la lucha sindical. Así es. Para el docente provisional es más complicado porque su estabilidad laboral no es tan fuerte. Entonces, cuando el rector o el coordinador le dice encárguese de tal cosa, cubra un salón, haga esto, haga lo otro, el pobre termina corriendo un poco para todo lado, cuidando pues su propio pellejo, Andrés. Sí, que eso hace parte de la discusión también de otras responsabilidades que se le agregan a las funciones que tienen los docentes. Pero escuchemos, David, a Orley Prada. También es orientador y quien nos envió una notica. Orley ha sido líder sindical, ha sido también líder en la mesa distrital, ha sido un hombre que nos ha acompañado en muchas de las luchas. Perfecto, listo. Muy buenos días para todos los oyentes de este programa, tanto docentes como maestros de Bogotá y de los municipios cercanos y de todo el país, si nos escuchan. Mi nombre es Orley Prada Peña, soy docente orientador en Bogotá, en el Colegio San Francisco de la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Mire, frente a la pregunta de por qué es importante la orientación escolar, pues déjenme decirle lo siguiente. Para mí, la orientación escolar es un pilar fundamental en la escuela actual. Y es fundamental porque la orientación escolar o el docente orientador en su rol contribuye a la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. Y que esto no suene como una frase de cajón, es que de verdad la escuela debe cumplir su doble función, no solamente la de transmitir conocimientos, sino la de formar seres humanos. Y para ello es fundamental que en los colegios existan los profesionales en orientación escolar. Eso un primer elemento, pero hay muchísimos más. Yo podría seguir mencionándolos y nunca acabaría, pero déjenme decirles los que yo considero de pronto más fundamentales. Además de esa formación integral, déjenme decirles que la orientación escolar permite tener una mirada diferente de los alumnos, permite revisar el área socioafectiva y la carga socioafectiva con que llegan los niños a la escuela, y de esta forma cómo esa carga socioafectiva con que llegan los niños desde las casas afecta su desarrollo académico. No es lo mismo un niño que llegue con problemas, no es lo mismo un niño que llegue cargado con situaciones bien adversas en su casa o en su entorno, a un niño que tiene unas condiciones diferentes, favorables para su desarrollo. ¿Y esto quién lo identifica? ¿Quién lo tiene en cuenta? ¿Quién lo trabaja? Pues el docente orientador. Bien, sí, David. Hemos estado mencionando una cantidad de elementos que están contenidos en el pliego de peticiones que son importantes de poner
ahorita presentes. Por ejemplo, inicialmente mencionamos lo de los 250 estudiantes de atención por orientador. Es el primer punto del numeral 15 del pliego de peticiones, porque es un asunto reiterativo que hemos discutido en las mesas. Por las condiciones que has estado mencionando, que esto es un trabajo individual, es un trabajo personal, es un trabajo minucioso, por la cantidad de líos, de problemas que sufren los estudiantes en las comunidades, en la institución y por fuera de la institución, y que se ven reflejados en el rendimiento escolar, ¿cierto? Pero también no estamos diciendo que solamente los 250, porque hay instituciones educativas que por su constitución, por su número de estudiantes no alcanzan los 250. Entonces estamos diciendo también que deben ser docentes por jornada y por sede. Y que se respete esa jornada y esa sede, que lo volvemos a reiterar en los numeral. Más adelante miramos todo. Pero cuando nos estamos refiriendo a las 6 horas diarias, ¿sí? También estamos siendo respetuosos y exigiendo que se respete la jornada de la mañana, la jornada de la tarde y la jornada de la noche. El segundo punto del pliego, justamente. Tenemos orientadores que están en dos jornadas, tarde, noche, mañana, incluso cuando fui nombrado para un colegio en particular, sí, el nombramiento salía tendencia tarde, y mis compañeros nombrados en esa corte también decía tendencia mañana, tarde, un poco pensando en este asunto de las 8 horas, se hacían los nombramientos para que el orientador estuviera toda una jornada y un ratico de la otra, y así mismo asignar una mayor cobertura, porque pues no había plata en principio para contratar más orientadores. Pero eso es parte del criterio de que con menos más. Entonces, nombrando menos orientadores y atendiendo más estudiantes, entonces esto se nos volvió súper masivo. Pues es que hay muchos psicólogos y sociólogos. Pero ya tenemos orientadores que tienen bajo su responsabilidad 500, 600, 700, 800. Justamente estábamos viendo ahorita en la caracterización 2019 que hicimos en la mesa distrital. Si bien, el 50% más o menos tiene menos de 500 estudiantes a cargo, y es un parámetro más o menos manejable, pero tenemos el 27% de personas orientadoras que trabajan con más de 500 estudiantes, incluso un 10% que tiene más de 900 estudiantes a cargo. Y si vamos a Cundinamarca, tenemos orientadores que tienen 2.000, 4.000 estudiantes a cargo, y además pasean por todas las sedes. No tenía conocimiento de eso. Entonces, asimismo, el servicio y poder atender a estos chicos es... Claro, y una cosa es Bogotá y otra cosa son las regiones. Gracias por estamos en Bogotá, contexto acá. Miremos cómo porque eso hace parte del debate nacional que tiene también Miguel. Miguel, aquí estamos poniendo en contexto la situación de la orientación, que ya volvimos a tener contacto. Miguel. ¿Aló? A la mesa de trabajo, al compañero David y por supuesto a todo el magisterio y a la docencia orientadora del país. Pues en primer lugar, Andrés, reconocimientos a los docentes orientadores de todo el país, pues por su labor para garantizar o restablecer los derechos de los niños y jóvenes, que se desarrolla hoy en condiciones muy adversas, en momentos precisamente en que la agresión a la niñez aumenta y el reavivamiento del conflicto también. En ese orden de ideas reiteramos nuestra decisión de seguir en la lucha y en defensa de la orientación escolar. Bueno, sobre lo que hemos estado hablando, pues yo creo que hay varios asuntos que hay que precisar. También un reconocimiento pues a la mesa, al comité de orientadores, de docentes orientadores de la ADE, que ha venido jugando un papel muy pero muy importante en retomar todo este legado, especialmente desde 1996, en la cual se propuso en ese entonces acabar con la docencia orientadora por la entonces secretaria de Educación, Cecilia María Vélez, después ministra de Educación y coautora del fatídico 1850 del 2002. Creo que la problemática, en primer lugar, tenemos que resaltar el tema central, es el de defender el carácter profesional de la docencia. Este es un asunto conjunto con todos los docentes, pero que en el caso de los docentes orientadores fue adelantado cuando en el 1850 se suprime la docencia orientadora y se señala que todos los maestros podemos tener la función de orientación escolar. Esta es una situación que es similar también a la que señala que todos
todas las personas, menos los maestros, podemos formar a los niños de 3 y 4 años o a los niños que atienden, que tienen necesidades educativas especiales. Es la intención del establecimiento de acabar con las especialidades y volver al docente un docente polifuncional, lo cual es completamente contrario al desarrollo de la sociedad y el desarrollo pues de la escuela, e intentar incluso suprimir el carácter de la escuela cuando pone a las cajas de compensación, asumir asuntos que le son propios. Esa es la escuela que es la... Aló. Bueno, ahí, mientras restablecemos la comunicación, nos acompaña aquí un joven del CONSEC, aquí presentándole el saludo. Tu nombre, por favor. Mucho gusto, mi nombre es Joseph Reynoso. Ya, listo, Joseph, bienvenido. Bienvenido, ya ahorita establecemos la charla contigo. Bueno, entonces para continuar con la conversación con el profesor David. Bueno, ya otra vez, Miguel, continúa, por favor. Aló. Bien, bueno, David, para seguir en la misma línea, aparece los equipos interdisciplinarios por efecto del acuerdo 518 el 26 de diciembre de 2012 del Consejo de Bogotá. ¿Qué importancia tiene eso? Sí, fue un acuerdo muy bonito cuando lo vimos salir. Pues, hablaba que vamos a tener profesionales interdisciplinares para atender justamente a nuestra población, a los chicos con los que estábamos trabajando. Sin embargo, con esto nace también, si no estoy mal, el proyecto Río, y entran otros orientadores para apoyar pues, la labor sobrecargada que estábamos haciendo. Sin embargo, se cortó el chorro financiero a este proyecto, a este acuerdo, y actualmente estos equipos disciplinares no se ven. La estrategia de Río, que no era perfecta tampoco, pero pues, algo atendía, algo hacía, algo nos apoyaba, sale cuando entra la nueva administración. Y ahora queda este acuerdo del 518 como en el aire. Se habla de esos equipos, pero no se ven, no están. Pero ha sido una necesidad sentida desde hace mucho tiempo que no se trabaje al interior de las instituciones, sino con unos equipos bien armados, donde esté el psicólogo, la terapeuta, y podamos pues, dar atención a las necesidades de estos niños. Ese punto está contenido en el pliego de peticiones de manera muy específica. Vamos a ir a una pausa del programa. Encuentro con la música. Saludos, colegas y amigos. Esta entrega de Encuentro con la Música critica la actitud del gobierno frente al informe de derechos humanos presentado por las Naciones Unidas. Para el mundo es evidente que en este país ocurren persecuciones, asesinatos, falsos positivos, hay fosas y todo tipo de vejámenes en contra de la sociedad civil, a partir de lo que se llama violencia de Estado, reconociendo también que hay otros actores armados que vulneran los derechos humanos. Pero es muy criticable que un gobierno considere que las recomendaciones de las Naciones Unidas en una clara violación de derechos humanos es una intromisión en la soberanía nacional. Escuchemos un fragmento de Desapariciones en la interpretación de Sargento García. Busca en el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparece? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve desaparecido, cada vez que le trae el pensamiento, como se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro.
Desde este espacio radial nos solidarizamos con las víctimas del conflicto, especialmente con las madres y familiares de los ejecutados extrajudicialmente y de los desaparecidos. Para Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, les habló Andrés Ballén Rojas en el Encuentro con la Música. Bien, profesor David, para darle cierre a esto de tema de orientación. Sí, quisiera resaltar algunos datos de la encuesta de caracterización de docentes orientadores que hicimos en el 2019 con la mesa distrital. Pues la llevamos a cabo con una compañera, con Natalia Monroy. En esta encontrábamos varias falencias que tenía el orientador, entre ellos una que quiero llamar mucho la atención: el 27% de los orientadores no cuenta con una oficina con privacidad. Es decir, que cuando tenemos que hablar algún caso de abuso sexual, separación, alguna presión con los chicos, posiblemente esté pasando por ahí el profesor de matemáticas, entrando y saliendo el coordinador. Está contenido en el pliego de peticiones. Y es una de las cosas que contenemos en el pliego de peticiones, pues la falta de recursos para irle dando cierre a esto, David. Bueno, la invitación a integrarse a la comisión y el apoyo al pliego de peticiones, David. Efectivamente, sí, invitadísimos a todos los compañeros a participar ciudadanamente en todos los aspectos como se puedan participar, desde el voto, desde las juntas de administración comunal, desde las mesas de participación en el magisterio. Todavía tenemos muchas mesas de participación. En el caso de los orientadores, las mesas locales de orientación son muy fuertes. Invitadísimos a pertenecer a la mesa distrital de orientadores. En esta ocasión la ADE abrió la comisión de orientadores, importantísimo, cualquier persona que crea que pueda aportar, que crea que tenga algo que decir, algún trabajo que quiera jalonar desde ahí, invitadísimos a seguir participando también en la movilización social. Es todo un fenómeno histórico en el que estamos viviendo, a través del cual la ciudadanía sigue reiterando que tenemos que proteger nuestros acuerdos, tenemos que proteger nuestra agua, tenemos que dirigir nuestros propios recursos, favorecer la salud, el agua y la educación. Tenemos que pues seguir fortaleciendo también pues la parte de investigación, es decir, todos los docentes, en últimas es un docente investigador porque desde su práctica construye conocimiento, investiga, innova y día a día, y eso a veces se pierde. Entonces se necesita sistematizar más, escribir más. Bueno. Y un último dato para cerrar: de los 1.300 profesores que fueron amenazados en el año pasado, 800 eran docentes orientadores. Uy, importante ese número, David. Bueno, aquí dejamos no cerrado, pero sí la invitación hecha para desmenuzar todo este tema que está en orientación. Lo suficiente para enunciar y dejarnos un poco muy bien, curiosos. David. Tenemos un mensaje. Buenos días. Cuando me plantearon la temática del conversatorio, pensé en cómo realizar una defensa de un espacio que no solo hace parte de la garantía del derecho a la educación, sino que hace parte del desarrollo holístico del ser humano. Pensé en cómo realizar una sensibilización frente a las necesidades actuales de los niños, niñas y jóvenes. Es más, de nosotros mismos, de esos seres humanos que se encuentran vinculados a nuestras comunidades educativas. Por este motivo, quiero iniciar con la importancia que tiene el sistema emocional en el desarrollo del ser humano. Podría sonar un poco romántica en el planteamiento del tema, pero tengo la plena seguridad que mis compañeros de panel pondrán sobre la mesa nuestra historia, triunfos de lucha y espacios de reconocimiento de nuestra labor. Bueno, aquí tenemos una invitación de Canapro, nuestra cooperativa. Canapro invita al segundo torneo de dominó, categoría única, 4 rondas. Se realizará el próximo sábado 7 de marzo a la 1:00 p.m. en el Centro Comercial Gran Estación, costado Esfera. La dirección: carrera 60, número 2409, local 219. Los informes los tienen en el PBX 348-0564, 348-0564, extensión, sin extensión, Departamento de Educación de Canapro.
Canapro también invita al primer torneo de parques, categoría única, 3 rondas, debe ser parques, está un error ortográfico aquí. Sábado 14 de marzo a la 1 de la tarde en el Centro Comercial Gran Estación, costado Esfera, carrera 60, número 2409, local 219. Repetimos el PBX 348-0564. También Canapro está invitando hace una convocatoria para la selección de billar libre femenino y masculino. Billar 3 bandas masculino, el próximo domingo 22 de marzo en el Club de Billares La Europa. La dirección calle 22A Sur, número 897, piso 8, a las 8 de la mañana. Y también Canapro invita a la selección, para una convocatoria para integrar la selección de tejo masculino y mini tejo femenino y masculino los días 7, 14 y 21 de marzo en el Club Turmequé, dirección calle 16J, número 10340 de Fontibón. Repetimos la dirección, calle 16J, número 10340, en barrio Fontibón, a las 7:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. PBX 348-0564, extensión 7088. Estamos aquí acompañados del joven Joseph Reynoso, integrante del comité del Consejo Nacional Superior Estudiantil, CONSEC. Sí, señor. Buenos días, Joseph. Tú eres estudiante del SENA. ¿Qué estás estudiando? Bien, yo estoy estudiando un tecnólogo en pensiones y cesantías. Interesante porque en el debate nacional estamos en contra de la reforma pensional. Y resulta que estamos diciendo que estas reformas están dejando sin pensiones a los jóvenes. En otras palabras, no hay futuro para los jóvenes. Qué bueno que tú, Joseph, estés metido en el tema, ¿sí? Documentándote. Cuéntanos el papel de los jóvenes en el SENA y en esto del movimiento estudiantil. Bien, en el SENA se llama un trabajo que es de vincular a los jóvenes, ¿sí? Así, listo. Como estaba diciendo, el trabajo del CONSEC en el SENA es vincular a los jóvenes. Ok, es vincular a los jóvenes, ¿listo? ¿Cuál es la idea? Que la juventud empiece a tomar un rol súper importante en la vida, ¿sí? A nivel social, político, económico, etcétera. La idea es que tengan en cuenta que debemos evitar ese egoísmo que nos enseñaron desde casa, como que yo solo pienso en mí, y más bien enfocarnos en un bien común, ¿sí? En el caso de las pensiones, que es un tema que a mí me gusta, el bien común prima siempre por el bien individual, ¿sí? Es algo súper importante y algo que las generaciones pasadas olvidaron totalmente. Eso es lo que queremos cambiar, invitando a los jóvenes a que se unan al CONSEC. ¿Listo? Sí, sí, perfecto. ¿Y cómo hacen para unirse al CONSEC, Joseph? No, tenemos una página por Facebook, ¿sí? ¿Listo? Ahí publicamos la semana de actividades que tenemos. Ejemplo, esta semana fue la semana de inducción en la Nacional, así que tuvimos varias actividades, recorridos por la Nacional, con los nuevos integrantes, ¿listo? Fuimos a lugares históricos de la Nacional, los lugares importantes, y especialmente que se comenzaran a vincular voluntariamente, ¿no?, al CONSEC. Obviamente es un proceso largo, por el tema de que muchos no conocen el CONSEC, pero la idea es que por lo menos lo vayan identificando. Bueno, Joseph, tú tienes que seguir viniendo acá porque resulta que el SENA para nosotros es una institución muy importante porque ha formado muchos trabajadores, pero también está formando jóvenes y tiene otras expectativas en la formación técnica que en la intermedia profesional y la profesional, ¿cierto? Es un campo desde el trabajo. Pues hay que ponerlo desde ahí. Entonces, quedas invitado, Joseph, para que sigas. Tú haces unos temas muy específicos de lo que es el SENA y nos indiques ese trabajo muy particular. ¿Listo, Joseph? Listo, vale, Vale. Sí, señor. Bien, estamos en contacto con Miguel Ángel Pardo nuevamente. Hemos tenido muchas dificultades hoy. Aló, Miguel. Espera, Miguel, un momentico, porque dame aquí un espacio técnico. A veces la tecnología no nos es muy favorable. Vienen los
los avatares aquí de la improvisación. ¿Aló? ¿Aló? Sí, listo. Tenemos. ¿Nos oímos? Perfecto, Miguel. Tu informe nacional, no pudimos hacerlo de la orientación, le dije aquí a David que la continuamos, pero hay mucho tema nacional que es importante tocar, Miguel. Bueno, insistiremos en el tema de los docentes orientadores, entre tanto nuestro reconocimiento por su labor que contribuye a garantizar y o restablecer los derechos de los niños, niñas y jóvenes, la cual se está desarrollando en condiciones adversas, tal como se deriva del realmente del conflicto interno y de las agresiones en aumento de la niñez. Estamos pendientes entonces de retomar este cuarto conversatorio que hacemos en nuestro programa a lo largo de su existencia y desarrollaremos el tema con más tranquilidad próximamente. Quiero aprovechar, por supuesto, para invocar el nombre de nuestra compañera Clarita Guarín, que murió esta semana, y señalar que pues la valentía, la inteligencia y la solidaridad, la tenacidad y la alegría y la ternura pues la sintetizan el significado de ser maestra, y resaltamos que ella nunca se rindió ante la adversidad, y la recordaremos y extrañaremos profundamente. También nuestro abrazo solidario a nuestro compañero Héctor Emilio y a su compañera Claudia por la partida de Frico, un ser maravilloso que nos proporcionaba alegría inmensa. Frente al tema nacional, rápidamente señalar que el pasado miércoles y jueves 27 de febrero, especialmente el día jueves, después de 11 horas de discusión, el gobierno nacional, representado por el Ministerio de Hacienda y Educación en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Constitucional del SGP, se negó a presentar una propuesta en los términos del principal acuerdo suscrito en mayo del 2019. Es decir, no planteó ninguna fórmula que refleje cuál sería el aumento real y progresivo para que le devuelvan los enormes recursos que le quitaron a los 1.103 municipios de Colombia en los últimos 18 años. El gobierno se limitó a presentar solo un cálculo de canasta educativa para iniciar el proceso, sin precisar el año y excluyendo el tema de la infraestructura, y ante la propuesta consistente que sí presentamos desde FECODE, procedió a descalificarla, a señalar que era inviable, absurdamente, y esto lo quiero resaltar, a excusarse en ello para no hacer ninguna propuesta y a suspender unilateralmente la sesión para hacer consultas al alto gobierno, pese incluso a la solicitud de Asocapitales para que la viceministra de Educación procediera a exponer la propuesta del gobierno con la presencia de la ministra de la Delegación de Hacienda. E incluso Procuraduría no se manifestó en favor del argumento del gobierno. Esta actitud de la representación de Duque coincide con las declaraciones del todopoderoso ministro de Carrasquilla en la revista Semana del domingo pasado, en la que anunció un apretón en el gasto público en movilidad, infraestructura y una larga lista de etcéteras en las ciudades y municipios de Colombia, entre los cuales, por supuesto, está educación. El magisterio, los dirigentes políticos y sociales, la población de los 1.103 municipios de Colombia, nos declaramos en estado de alerta y con mayores razones nos prepararemos para el paro general del 25 de marzo sin descartar acciones de largo aliento por parte del magisterio. El balón, como se dice en el fútbol, está en la parte de la cancha del gobierno, y el gobierno tiene la obligación de llamar esta semana y convocar la comisión y dar a conocer la propuesta de reforma constitucional para garantizar el derecho a la educación de preescolar, básica, media, educación rural, de jóvenes y adultos, e inclusión de los niños y niñas y jóvenes de los 1.103 municipios de Colombia. Igualmente, ¿tenemos algún tiempo, Andrés? Un minutico, Miguel. Bueno, entonces señalar que en esta semana también el otro tema central será exigir la convocatoria al próximo proceso de ascensos, el pronto inicio de los cursos de formación para los 8.000 colegas que participaron en la tercera corte, y habrán orientaciones de FECODE ante la negativa del gobierno de reconocer su negligencia en 7.500 reclamaciones de la presente corte. Igualmente le insistimos a los compañeros
sobre el tema de las convalidaciones, que las reclamaciones que han hecho al gobierno nacional nos hagan llegar copia al correo institucional de FECODE, ceit@fecode.edu.co, porque se ha convenido con el ministerio hacer una sesión especial sobre los casos. Y por último, invitar a todos los maestros y maestras, a la comunidad educativa, al sector educativo, a escribir en nuestro próximo número de la revista Educación y Cultura, específicamente sobre el tema de la financiación de la educación. Estamos en el estado de alerta y, por supuesto, un saludo al magisterio bogotano por la decisión de presentar su pliego de peticiones, llamar la atención del carácter unánime del mismo y recordarle al gobierno distrital de Claudia López que ella se comprometió en respetar y desarrollar los acuerdos de Secretaría, FECODE, Gobierno Nacional en Bogotá, y por supuesto a respetar la ley 115 del 94. En ese orden de ideas debe comprender el gobierno de Claudia López que las propuestas de pliego de peticiones nuestras son definitivamente una síntesis de política educativa pública avanzada, no son cualquier asunto, y defienden la educación pública, científica y democrática de los niños, jóvenes y del país. Muy bien, Miguel, muchas gracias por ese informe. Voy a compartirles aquí el audio que hice ayer en la Plaza de Bolívar, saliendo de la... Bueno, no me funcionó tampoco ya acá. Entonces, lo que les digo en resumidas cuentas fue que se radicó el pliego, firmado por toda la Junta Directiva, los 13, que fue votado también unánimemente en la Asamblea de Delegados de la ADE. Eso es un factor muy importante, que así como lo hicimos con David en el tema de orientadores, hoy lo vamos a seguir haciendo para el desarrollo y apersonarnos de los temas que quedaron ahí planteados, fortalecer la discusión. Esto no es un tema acabado, hasta ahora vamos a comenzar, esperamos que la alcaldía nos llame a implementar la mesa de discusiones, de negociación del pliego de peticiones, y lo que dije es, así como lo dijo Miguel, el pliego de peticiones se convierte en un diagnóstico de la situación de la educación en Bogotá, y entonces convocar al magisterio a apersonarse, a entenderlo y a defenderlo. Así terminamos hoy nuestra emisión de Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial, y quedamos convocados para el próximo sábado a las 8:30 de la mañana por emisora Mariana 1400 AM. Muy amable. Andrés, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los radiodientes, un saludo a los docentes orientadores que nos están escuchando. Ya, Joseph, muy amable, feliz fin de semana. Feliz fin. Chao. Atención, señor rector, señor almacenista, tenemos la solución para sus notas e inventarios. Ingrese a www.dimager.com. Es seguro, es económico y muy fácil de usar. Llame ahora mismo al 315-707-2317. Dimager, lo que tú necesitas.